A continuación, marque su opción en una de las dos siguientes casillas. Mi género... ¿Cuál es? Pues... Mi género consume hormonas de farmacia. Mi género es mi creación. Mi género es rabia. Mi género no tiene un registro civil. Mi género no está contemplado por el aparato legal. Mi género es el rechazo en mi familia. Mi género es la incomodidad en el Tinder. Mi género es la complicidad en una intimidad sin ropa. Mi género es genealogía política. Mi género requiere de control médico. Mi género me permite una forma más amable de habitar, una mirada más tierna hacia las demás. Mi género fue escogido. Mi género fue escogido para poder habitarme a mí conmigo. Mi género está dentro de las categorías psiquiátricas. Mi género desea. Desea y mucho. Mi género resiste a la muerte. Mi género folla. Mi género está jodidamente vivo. Mi género escupe verdades. Mi género te hace de espejo. Mi género genera disputa. Mi género es disforia. Es bendita disforia. Mi género es una respuesta. Mi género conoce de cerca el miedo. También el duelo y la nostalgia. Mi género va a seguir su curso. Mi género sí requiere de tu mirada. No tanto de tu aprobación. Mi género hecho de piel, carne y hueso. Mi género, que me lo he imaginado y se ha hecho material. Elemento de materia táctil que se puede tocar. Mi género, que es en este cuerpo, desde y en el que yo libro todas y cada una de mis batallas. Mi género ni quiere ni puede rellenar el maldito formulario. Un, dos, tres y... Engánchate a mi vuelo y volvámonos un poco locas. Regresemos a la tierra luego y descansemos en un sofá cama. Ábreme la herida y dame de regalo esa mirada que me diga que toda esta alegría explosiva vale la pena, que el miedo también merece la pena. Pierde el equilibrio, que yo te recojo. Rodemos por el tatami, contágiame de vértigo. Déjame ser tu guía y te llevaré a los sitios donde más me he equivocado. Honremos los errores, bebamos calimocho, tira piedras conmigo, todas con las que has tropezado. Hazte presente y contacta con tu dolor y con tu gozo sin juzgarte. Hazme presente y mírame lo más humano que te alcance, la ceguera esta con la que has venido a mi encuentro. Idealízame y córtame la cabeza luego. Juguemos a morir, a nacer y a poder contárselo a alguien. Busquemos las palabras que nos expliquen y mandémoslas a la mierda más tarde. Deja tu cuerpo que se expanda mientras hable. Siéntate entre mis muslos, siénteme y te juro que nos llevamos esto para siempre. Aprendamos a hacerlo lo peor posible y suspiremos aliviadas. Escúchame lo que te digo. Quiero encontrarme contigo. Mientras lo quiero, ya lo estoy haciendo. Es tan complicado y tan fácil descubrirnos sin disfraces. Eso es lo realmente intenso. Al final todo solo se trata de eso. No busques en otra parte. Dios, un aplauso o algo, no sé. Qué tensión. Mi coño.
Mi coño tiene prisa, mucha prisa. ¿Por qué tanta prisa?, le pregunta a mi cabeza. Por vivir, le contesta. Mi coño tiene prisa por vivir. Mi coño lleva toda la vida aquí. Mi coño que ha sido coño de toda la vida y coño de casi todo. Mi coño que ha sido coño de niña, coño de bebé, coño de adolescente indecisa, coño hormonado, coño violado, coño promiscuo, autosuficiente y empoderado. Ha sido coño hetero, coño asexual y coño lesbiano. A veces ha sido un puto coñazo también. Hoy es un coño trans. Desde entonces se anda reconciliando con mis manos. Está mutando y desde entonces parece que se gusten un poquito más. Mi coño desafía, desobedece a la construcción y desde su género de coño dice un gran no a la biología, a la violencia de la genitalización y demuestra que no existe el sexo del coño. Mi coño lleva aquí toda la vida y de toda la vida ha sido castigado. Si hay algún lugar en mi cuerpo en que se ha librado la violencia machista, por excelencia por elegir, fue en este inocente trozo escondido de mí, tan culpable de cualquier cosa que cualquiera haya querido culparle. A mi coño se la han colado, le han confundido, le han agredido, le han hecho el lío, le han contado muchas mentiras sobre el cariño, el placer y el cuidado. Y a mi coño yo le he traicionado. Mi coño se las ha visto con casi todo, y con todo sigue aquí hoy en día, esperando. Y ahí nos vamos, coño a codo, acompañando. Mi coño tiene prisa, mucha prisa. Tiene prisa por dejar de pelearnos, por volverlo a intentar, por saber qué es lo que se siente cuando no se siente ni miedo, ni dolor, ni asco, por sentir. Tiene prisa por sentir y poderlo al fin vivir antes de morir. Coño. Vale, algunas de las poesías que escribo son respuestas a preguntas idiotas que, las preguntas idiotas existen, todo el mundo nos llegan, tarde o temprano, pero cuando transitas se multiplican, crecen por todas partes y en todas las conversaciones. Y la de ahora sería la respuesta a la pregunta de vale, ¿no? que estás transitando, entonces es tu identidad, esto que cuentas o o que no cuentas, pero entonces ¿tú qué eres? Pues esta es la respuesta. Well, this is my response to that. Soy eso. Soy el chico con tetas del gimnasio. Soy la chica con bigote del metro. Soy un chaval que le sangra el coño. Soy una chavala con la voz sospechosamente grave. Soy la bollera rara de la fiesta. Soy el chico trans que no termina de hacer como Dios manda las cosas. Soy eso que no sabes indicarle dónde está su baño, al que, puestos a elegir, el que más le pegaría es el de silla de ruedas. Soy eso que no sabes si habrá cumplido los 18 años, al que pides el DNI y nada de lo que pone ahí te cuadra, y además, al parecer, ya va para los 30. Al que miras de arriba abajo, en bucle, para ubicar en su cuerpo. ¿Qué es exactamente lo que te desconcierta? Algo no encaja. ¿Dónde? ¿En qué parte? Busca la trampa. Y sí, soy un pestillo echado. También soy una ventana bastante indiscreta, donde mirarte tú con tus problemas. Soy el zoológico del vagón, la complicidad contra una agresión. Soy lo que he decidido. Estoy orgulloso de mis delitos, de haber robado libertad, de haber expropiado el placer. Jugué con los límites y he llegado hasta este sitio. He ido hasta donde he alcanzado mi equilibrio, mi salud, mi fortaleza personal. Si algún día nos encontramos y es bonito, no quiero que te enamores como te enamoras de los chicos. No quiero que te enamores como te enamoras de las chicas. No follaremos desde ahí. No voy a cumplir, a responderte como tal. No sé si tiene sentido porque no sé explicarlo.
pero igual cuando suceda, igual nos entendamos, igual me entenderás, o no. Es que quizás soy algo que no se entiende, y es que quizás lo asumo solo porque hoy me desperté y me di cuenta de que pese a todo y gracias a todo, estoy en el preciso y precioso sitio exacto donde, de momento, por hoy y por fin, deseo de veras estar. ¿Y tú? ¿Qué eres? Pues eso. Ahora que la disforia nos la ponen de moda, que el cuerpo equivocado cotiza, que nuestro síntoma le sale a cuentas, ahora que no te das cuenta de que no cuentas, ahora que todo es individual, que tu ruptura tiene cura, que te lo venden y te lo meten y te lo recetan, que lo tuyo es lo tuyo y que para ello hay tiendas especializadas. Ahora que politizar tu malestar es casi un asunto romántico, que debes mirar hacia adentro y nunca señalar hacia afuera. Ahora que la imagen y la estética nos está matando, que puedes reafirmarte con un par de Believe Yourselves, un par de fotos de mira cuánto y qué bien que me he quedado transformado, un par de milagros psiquiátricos, un par de huevos, un par de ovarios. Ahora, aquí, en este preciso instante en que ya no sé muy bien qué era lo importante de apostar por este proceso, que necesito reconocerme entre mis iguales, aunque no somos iguales. Y vuestras formas de enfocarlo a veces me hacen aún más daño que lo que diría mi abuela si estuviera viva y estuviera para contarlo. Por la despatologización de las vivencias, por la vuelta de tuerca a la disforia médica, por la creación de nuevas formas de existencia, más sanas, más colectivas, más valientes y reales. Que si este es tu tránsito, esta no es mi revolución, hermano. Vale, esta sería la segunda respuesta a las preguntas idiotas, que después de la anterior no es la siguiente. Después de la de ¿tú qué eres?, cuando eso queda así como zanjado, viene el vale, entonces eres trans, y pipipi, po. Entonces, pero claro, te has vuelto hetero, entonces, ¿no? Bollera ya no eres. ¿Te has vuelto un poco mariquita o no? Ahora, ¿qué onda? ¿Qué rollo con lo tuyo? Pues esta poesía se llama, la llamé Manifiesto Translover. Me gustas tanto cuando no lo tienes claro. Me gusta cuando lo pruebas, cuando te atreves, cuando entre la rigidez de la mirada propia y ajena se te cuela una duda pequeñita. Y no la pestañeas y no la subestimas y te quedas con ella y la confiesas. La haces política, poderosa, importante. Me gustas cuando miras hacia tu propia nada, cuando te asomas al abismo de una identidad inconstante, prefabricada. Me gustas cuando cometes el necesario fallo preciso, cuando te equivocas y que sea entonces cuando aciertas. Me gusta que no sepas. Me gusta que ciertas preguntas te cuesten las noches y la vida. Me gustas cuando no les tranquilizas con una respuesta. Me gusta que te desorientes, que no haya por dónde coger tu mapa, que estés perdida y que nos encontremos comiendo pipas en un parque. Me gusta encontrarnos. En realidad, lo que más me gusta de ti es encontrarte, encontrándome. Porque sin ti igual me creería que estoy solo, porque en ti me encuentro con mi reflejo. Eso me hace más mío, eso me hace grande. Me gusta que te plantes frente a todo como si no hubiera un mañana, que abandones la fábrica cotidiana de dolor y de mentiras, que te abanderes de tu propio cuerpo cuando grites basta,
que con la defensa de tu mera existencia demuestres que este sistema no hay por dónde agarrarle. Me gusta cuando el resultado no es lo importante. Me gusta cuando el propio proceso te tiene inmerso, te tiene loca, te tiene al límite. Me gusta ese preciso momento en que no se es nada y entonces el todo aparece. Me gusta que bajo amenaza de muerte decidas que no será eso lo que te impida seguir adelante. Me pone tanto el desafío, la contestación y el coraje. Es por eso, es probable, y por más. Es por eso que a mí me gustan trans. Se nos ha olvidado todo. ¿Queréis una así fuertecilla? Vale, ¿hacemos 3 más o ya está? Quiero que me digas su nombre para salir a matarlo. Y aún así no podría quitarte lo que te han hecho. No puedo protegerte. Quiero protegerte tal y como no pude protegerme a mí. Quiero arrancarte la ansiedad, el miedo, la culpa, la duda. No puedo, no se puede. Ni siquiera pude hacerlo por mí. Quiero que me digas dónde vive y arrancarle los dedos. Que entienda que no merece haber nacido, que no merece estar vivo, que no merece despertarse mañana. Que sepa que su respirar es un saqueo y es delito. Que cada vez que respira, está robando. Está robando el aire que tú y la otra y la otra y la otra necesitáis para recuperaros de su mera existencia. Que entienda que no merece este aire. Que respirar en este mundo ya se le acabó. Estoy harto de estar todo el día, toda la vida, en esta película de rabia y de miedo. Estoy harto de pasárnosla sanando la miseria que nos injertáis para rompernos. Estoy agotado de pensar y repensar en medio de esta guerra abierta. Cansado de sanar y resanar para que vosotros sigáis viviendo. Harto de escribir y reescribir esta historia absurda, que ya es más nuestra que vuestra. Estoy harto porque sé que en el fondo y por justicia lo que os toca es sufrir vuestro terror. Harto de encarnar cuando os miro el monstruo que habéis creado. Observo, mientras me cuentas, tu rostro huidizo e inocente. Se me rompe la poca serenidad que traía hoy en las tripas al encuentro. Te veo, te miro, están las calles llenas, no puedo protegerte. Quiero abrazarte y que nadie más te toque sin tu permiso, que tu dolor pueda descansar intacto y no puedo protegerte, igual que no pude protegerme a mí. Sí puedo abrazarte, sí puedo prometerte que yo estaré aquí cuando la tormenta pase y tú al fin consigas dormir. Prometerte que sabrás qué hacer con todo esto, que sabrás, sin atisbo de duda, que no lo merecías, que no fuiste tú, ni tú, quien metió la pata hasta el fondo aquella noche. ¿Manada feminista? No quiero más reclamos de manada, no quiero manadas, no creo a las manadas. No creo que la palabra manada esté ahora de este bando. Pero déjame decirte y déjate escuchar que hoy creo en ti. Y que hoy lo que puedo hacer es abrazarte fuerte, el tiempo suficiente hasta notar el suspiro exacto en que tu cuerpo al fin comience a descansar. Teníamos muy claro el setlist. No sé si se nota. Hacemos 2 más. Okay, 2 more. Sé, como ni siquiera os veo. I can't really see you, so I don't know if you agree with that. Una vez leí,
No queremos que nos acepten, queremos que nos deseen. Y no lo olviden. Porque ¿quién puede querer a una persona trans? ¿Querer el límite? ¿Querer la frontera? ¿Querer lo que resiste viviendo en dos lados? ¿Dejar a lo incorrecto, lo incómodo, lo desviado? ¿Entrar hasta el salón? ¿Entrar hasta tu corazón? ¿Hasta tu cama? ¿Quién quiere intimar con alguien trans? ¿Te contagiarás? ¿Será intenso? ¿Será demasiado? Generar intimidad con una historia de tantas posibilidades y de tanta verdad que te pueda derribar lo que creías acerca del sexo, del trauma, de la felicidad, del estar viva y del estar en vida. ¿Quién puede desear a una persona trans? ¿Quién puede desear un cuerpo que nunca se espera? Un cuerpo lleno de sorpresas, de cosas que te dijeron que no deberían de estar en ese lugar. Dime, ¿quién puede amar a un trans? ¿Asumir ese riesgo? ¿Desobedecer tan descaradamente la norma? ¿Contárselo a la abuela? ¿Presentarla a tus colegas? ¿Prepararte a pie de guerra? ¿A las miradas, los juicios y los monotemas? ¿Afectarte contra el patriarcado? ¿Compartir la disforia? ¿Comprometerse con tu deseo a una causa? ¿Amar el territorio y la experiencia que este mundo niega? Y gozártela mientras. Querer, desear, amar a alguien trans es asumir enfrentar la violencia. Es asumir posicionarte de este lado de las cosas, de este lado complicado. Es asumir placeres y dolores que no conocías. Es asumir que no tienes ni puta idea. Es asumir que tu propio género quedará expuesto. Quedarás desnuda cuando os desnudéis y decidas desear. Venga, dime, ¿quién coño es la valiente que se atreve en este mundo de asesinatos cotidianos y transfobia a andar por casa, abrazarse y metáfora un amor trans? Y terminamos con esta. And the last one. Muchas gracias a las resistentes. Thank you very much to the resisting ones. Que no me falte la vida. Que sucedan las estaciones, que se caigan los parches, que te acuestes en otro mundo, que aprendas a encontrarte, que te toque de cerca el dolor de escoger la verdad por delante, que no me anestesie de rutina, que no me falte la vida, que no me asuste sentir, que no sirva a esconderse, que te quites la mentira, que se te rompa el corazón, que amanezcas desnuda, derrotada, y frágil y fértil, que el vacío te abra el camino que te queda por delante. A mí, que no me falte la vida, que no nos engañen de vergüenza, que te pueda besar sin pensármelo dos veces, que la lucha me abra el canal y que pueda mirarte a los ojos siempre que necesite confirmarlo, siempre que necesite confirmarte. Que el amor sea político, que la guerra sea escogida, que siempre haya una opción, que resistas. Que me falte el aliento, el tiempo, el dinero e incluso la capacidad de llevarlo adelante. Pero que la vida no me falte. Que no nos falte la vida para vivirla a nuestro modo y de nuestra parte. Compañera, que sea la vida misma la que no nos falte. Comrades, let's have life itself. We should not lack life. Muchas gracias. Thank you very much.